Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Eh, bueno, en esta ocasión vamos a iniciar hablando acerca de otra ley muy importante de circuitos, que es la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, ley de corriente de Kirchhoff. Entonces, ¿esta ley en qué consiste? Entonces, básicamente consiste en que la LSK, la ley de corriente de Kirchhoff, establece que establece que la suma de las corrientes, la suma de las corrientes que llegan a un punto, que llegan a un punto, tengo un inconveniente técnico aquí ya, que llegan a un punto, a ese punto llamémoslo nodo, ¿sí? Es igual a la suma de corrientes, es igual a la suma de las corrientes que salen, ¿sí? Entonces, básicamente, si lo queremos expresar matemáticamente, decimos que esto es igual a la sumatoria de las corrientes que llegan a un nodo, debe ser exactamente igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo, ¿sí? Entonces, en la ley de voltajes hacemos la ley de voltajes alrededor de una malla o una trayectoria, pero aquí usamos es la corriente, ¿no? Donde decimos que las corrientes que llegan a un nodo es igual a las corrientes que salen de ese nodo. Entonces, si por ejemplo yo tengo un punto y a ese punto le llegan, por ejemplo, tres corrientes, ¿sí? Vamos a ver las magnitudes. Entonces, si llegan, por ejemplo, un amperio, ¿sí? Por ejemplo, llegan aquí 2 amperios y aquí 3 amperios. Entonces se debe cumplir que estos 6 amperios que llegan sean los mismos 6 amperios que salen, ¿sí? En este caso, pues tengo dos corrientes que salen. Puedo decir que salen 5 amperios por un lado y 1 amperio por el otro. Pero lo importante es que los 6 amperios que llegan sean iguales a los 6 amperios que salen. Y si les podemos poner nombres a las corrientes, podemos decir I1, I2, I3, I4 e I5, ¿cierto? Entonces decimos como la suma de las que llegan, que es I1 más I2 más I3, que son las que llegan, es igual a la suma de las que salen, I4 más I5. Y ahí se está cumpliendo esta ley de las corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Esto es pues importante para un análisis que vamos a hacer posteriormente, que se llama el análisis de los nodos, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a proceder aquí a hacer inicialmente un ejercicio de la ley de las corrientes de Kirchhoff. Entonces, vamos a tener un sistema. Entonces, aquí tengo ejercicio, ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, vamos a tener un sistema. Vamos a poner por aquí este sistema con unos resistores. Acá, este sistema con unos resistores. Acá. Y en este sistema vamos a colocar algunas corrientes que entran y salen, ¿no? Entonces aquí van, vamos a asumir unas que entran y salen en este sistema, que está compuesto por algunos nodos, llamémosle a este
Bueno, voy a hacer lo siguiente para que se comprenda mejor. Creo que se comprende mejor así, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a colocarle color a los nodos, ¿sí? Entonces aquí tengo este nodo en color morado, llamémosle el nodo A, ¿sí? Y tengo otro nodo, llamémosle el punto B, ¿sí? Entonces tengo el A, tengo el B acá, ¿sí? Entonces aquí yo voy a decir que I1 que llega, ¿sí? I2, I4, ¿sí? Entonces I2 es igual a 3 amperios, I1 es igual a 4 amperios, I4 voy a decir que es de 1 amperio y ya. Entonces aquí básicamente el ejercicio me está preguntando la corriente I3, la voy a poner en rojo, y la corriente I5. La corriente I3 es la corriente que estaría entrando al nodo B, y del nodo B saldría la corriente I4 y la corriente I5. Digamos que en este tipo de ejercicios es muy importante tener en cuenta tanto la magnitud de nuestras corrientes como la dirección, es decir, hacia dónde entran las corrientes y salen las corrientes, ¿no? Entonces hay que aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada nodo. Entonces decimos que, por ejemplo, si aplico la ley de corrientes de Kirchhoff al punto A, se tiene que cumplir que la sumatoria de las corrientes que llegan al nodo es igual a la suma de las corrientes que salen de ese nodo, ¿sí? Ya tengo dos corrientes que están entrando. Entonces aquí me dice que I1 más I2 que están entrando debería ser igual a la corriente que está saliendo, en este caso que sería I3. Aquí hago una aclaración y es una restricción de la ley de corrientes de Kirchhoff. Y la restricción consiste en que no todas las corrientes pueden entrar a un nodo, porque si todo entra, entonces ¿por qué punto sale? ¿Cierto? Siempre la corriente tiene que tener un punto de entrada y un punto de salida de los nodos, ¿sí? En este caso las dos que entran son I1 y I2 y la única que sale sería I3 en el punto A. En ese orden de ideas decimos que pues 4 amperios más 3 amperios es igual a I3, que sería igual a 7 amperios, ¿sí? 7 amperios sería igual a I3. Entonces aquí ya tenemos un dato importante y es que I3 son 7 amperios. Yo sé que al nodo B ya le están entrando 7 amperios, ¿sí? Entonces aplicamos nuevamente nuestra ley de corrientes de Kirchhoff al nodo B y decimos que ¿cuál es la corriente que le llega al punto o nodo B? Entonces es I3 que llega es igual a la suma de las que salen, que es I4 más I5, ¿sí? Y I3, que es 7 amperios, es igual a I4, que es 1 amperio más I5, ¿cierto? Donde despejamos que I5 sería igual a 6 amperios, ¿correcto? Despejamos que I5 son 6 amperios y se cumple que 7 que llegan es igual a 7 amperios que salen, ¿no? Entonces digamos que ahí podemos aplicar directamente nuestra ley en este ejemplo. ¿Listo? Ese ya pues es un ejemplo de aplicación de nuestra ley de las corrientes de Kirchhoff. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer otro ejemplo. ¿Sí? Este era el ejercicio 1. ¿Listo? Para el caso del ejercicio 2 es algo muy similar. ¿Sí? También pues vamos a tener un sistema parecido al anterior, pero con más resistencias. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. Es como un tipo estrella, más o menos, lo que se propone acá.
un sistema como tipo estrella, ¿sí? Por su topología. Ahí. Entonces acá tenemos por un lado el nodo A, el nodo C, el nodo B, el nodo D, ¿sí? Es lo que tenemos. Y aquí me están dando ya unas corrientes que entran y salen. Por ejemplo, me dicen en mi ejercicio que está entrando I1, que es igual a 10 amperios, ¿sí? Me están diciendo que del nodo A sale otra corriente que se llama I2, que es igual a 12 amperios, ¿sí? Me están diciendo que por aquí, por el nodo B saliendo, tengo otra corriente que es I5, 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 que es igual a 8 amperios. Y ahora me están diciendo que debo calcular algunas corrientes como I3, que es la que pasa por esta resistencia, I4, que es la que pasa por esta otra resistencia, I6, que es la que pasa por esta resistencia, y la corriente I7, que sería la que sale de todo el sistema. Básicamente el ejercicio nos está diciendo encontrar la magnitud y dirección de las corrientes, en este caso I3, I4, I6 e I7, ¿sí? Como les decía anteriormente, en el caso de la ley de corrientes de Kirchhoff, como se trabajan corrientes, las, lo más importante vienen siendo las magnitudes, pero también las direcciones. Entonces vamos a aplicar la ley, ¿cierto?, de corrientes de Kirchhoff a cada nodo. Acuérdense que un nodo es un punto de conexión donde se conectan dos o más componentes. En este caso voy a empezar haciéndolo en el nodo A y tenemos que analizar qué está ocurriendo en este punto, ¿no? Entonces en este punto vemos que llegan por un lado 10 amperios y que salen 12 amperios, ¿no? Entonces aquí nos toca analizar esa corriente I3 si entra al nodo o sale del nodo, ¿cierto? Si la corriente I3 saliera del nodo, ¿sí? Esto sería incorrecto. ¿Por qué sería incorrecto? Porque le están entrando 10, ¿cierto? Y saldrían más de 12 amperios, ¿no? Más otro valor. Y se tiene que cumplir exactamente que lo que llega a un nodo es igual a lo que sale. Entonces, pues, en ese caso, eh, haciendo el análisis, pues llegamos a la conclusión de que la corriente I3 no puede entrar, ¿cierto? No puede salir, ¿sí? Entonces, como la corriente I3 no podría salir, debe entrar, ¿cierto? Entonces, I3 entra, ¿sí? Decimos que I3 entraría a ese punto, ¿no? Y si entra, ¿cómo se cumple la ley? Entonces decimos que la sumatoria de las que entran, que es I1 más I1 más I3 es igual a la sumatoria de las que salen, que en este caso sería I2. Y ahí sí se cumpliría nuestra ley de las corrientes de Kirchhoff, ¿no? Porque 10 que entran
más I3 es igual a I2, que es 12, ¿cierto? Entonces eso quiere decir que I3 sería igual eh, a 2 amperios, ¿no? Entonces 2 amperios, y ahí pues ya vemos que se cumple, ¿no? Ahora vamos a hacer el análisis en el nodo B. Entonces la ley de corrientes de Kirchhoff, en el punto B, ¿sí? ¿Qué sucede? Entonces en el punto B vemos que está entrando una corriente I2 y nos dicen que salen 8 amperios, ¿no? Entonces entran 12 y por otro lado salen 8, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasará con I4? ¿Entra o sale? ¿Qué sucederá? Entonces, si yo coloco que entran, si I4 entra, lo que sale sería mayor a lo que entra, ¿no? No se cumpliría la ley. Pero si I4 sale, ¿sí? Pues si entran 12 y por un lado salen 8, por el otro lado deben salir 4 amperios. Ahí se cumpliría, ¿no? Entonces decimos que sumatoria a las que entran. Entonces decimos que entraría solamente I2 es igual a la sumatoria de las que salen, que es I4 más I5, ¿sí? En este caso tengo 12 amperios que están entrando, ya sé que están saliendo 8 amperios, ¿sí? Eso quiere decir que I4 sería el restante, ¿no? Que serían 4 amperios, ¿sí? 4 amperios sería I4. Y ahí se va cumpliendo, ¿no? La ley. Si analizamos, por ejemplo, el nodo C, en el nodo C nosotros vemos que eh, en este nodo C nosotros vemos que está entrando I4 de 4 amperios y está saliendo I3 de 2 amperios. ¿Qué ocurrirá con el I6? Analicemos. Si I6 entra, no se cumpliría la ley, porque las corrientes que entran serían mayor a las que salen y no se cumple la igualdad. Entonces I6 no debe entrar, debe salir, porque si entran 4 y por un lado salen 2, por el otro lado deben salir 2. Entonces decimos acá que sumatoria de las corrientes que llegan, I4 es igual a la sumatoria de las corrientes que salen, que serían I3 más I6, ¿cierto? Si tomamos en cuenta que I6 sale, ¿sí? Entonces I4, que es 4, es igual a I3, que es 2, más I6. Eso quiere decir que I6 debe ser igual a 2 amperios. Entran 4 y salen 4, 2 por un lado y 2 por el otro. Decimos que I6 sería igual a 2 amperios. ¿Listo? Bien, analicemos qué ocurriría en el nodo, ¿qué? En el nodo D, ¿sí? En el nodo D, lo mismo, ¿no? Entonces aquí ya es más sencillo porque simplemente ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo D, ¿qué decimos? Entonces decimos que la ley de corrientes, sumatoria de las corrientes que llegan, ahí tenemos dos corrientes que están entrando, ¿no? Y si tienen una salida, lo más lógico es que si entran dos y hay una sola salida, pues la salida sea la sumatoria de las dos, ¿sí? Entonces, eh, I7 no puede entrar, porque si I7 entra al nodo D, por donde salen todas las tres corrientes, ¿cierto? En cambio, si entra I5 e I6, pues esa sumatoria saldrá por I7, ¿cierto? Entonces decimos que I5 más I6 es igual a I7, ¿sí? Entonces, I7 saldría, ¿no?
Y si 7 sale, se estaría cumpliendo algo aquí muy interesante. Y es que, pues yo ya conozco el valor de I5 y de I6, ¿no? Esto es igual a 10 amperios, ¿cierto? Y es muy interesante que ustedes vean una cosa aquí, y es que I1 que entró al sistema, I1 que entró al sistema, regáleme un segundito por favor, I1 que entró al sistema inicial, ¿cierto? Es igual a I7. Entraron 10 amperios a todo el sistema y salieron 10 amperios de todo el sistema, ¿cierto? Ahí se cumple nuestra condición de la ley de corriente de Kirchhoff. ¿Listo? ¿Qué hay que tener en cuenta acá? Pues lo más importante, ¿sí? Que la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo debe ser exactamente igual a la sumatoria de las corrientes que salen de ese nodo. ¿Listo? Entonces esta es nuestra ley de corrientes de Kirchhoff. Bueno, continuando acá, vamos entonces a definir lo que es una fuente de corriente. Ya nosotros tenemos claro lo que es la fuente de voltaje, pero hablemos un poco de la corriente, de la fuente de corriente. Entonces, la fuente de corriente, la fuente de corriente suministra una corriente fija, suministra una corriente fija, ¿sí? A la rama en que se ubique o al punto en que se ubique, a la rama en que se ubique, a la rama en que se ubique, mientras su voltaje terminal puede variar. Voltaje terminal puede variar, ¿sí? Entonces básicamente es una fuente que suministra una corriente fija a un punto. Entonces el símbolo de una fuente de corriente es un círculo con una flecha en su interior. Esta fuente indicaría que se estarían aplicando 2 amperios en el sentido de izquierda a derecha, donde la flecha indica el sentido de la corriente. Flecha indica el sentido de la corriente, ¿sí? Entonces indica el sentido de la corriente, ¿sí? Nuestra flecha. ¿Qué casos o ejemplos se pueden, digamos, encontrar de fuentes de corriente? Por ejemplo, el transistor. El transistor, que lo van a ver en cuarto nivel, es un dispositivo semiconductor. Dispositivo semiconductor que puede amplificar señales, algunas de baja, dependiendo de la construcción también de alta potencia, que puede amplificar señales, ¿sí? Eh, este dispositivo semiconductor, uno de los principios, son las fuentes de corriente, ¿sí? El símbolo de un transistor es así. Un transistor tiene 3 terminales importantes que son su base, su colector y su emisor, ¿sí? Entonces internamente este transistor tiene una fuente de corriente controlada por algo que le llamamos la ganancia de corriente.
Entonces, internamente, este transistor tiene una base, como les acabo de mencionar, tiene algo que se llama un beta, que es una ganancia de corriente, ¿sí? Y en su emisor, en su base, tiene una pequeña resistencia RE, ¿sí? Que le llamamos resistencia emisor, el emisor. Y en el colector hay algo muy interesante, que es una fuente de corriente, ¿sí? Esta fuente de corriente está determinada por beta veces la corriente de la base, es decir, beta veces la corriente que fluye por la base, ¿sí? Es una fuente de corriente en el colector. Entonces, eh, ahí, digamos que se puede ver una aplicación directa de lo que viene siendo una fuente de corriente, ¿sí? Una fuente de corriente. Entonces, en este caso, ¿sí? Vamos a hacer ejemplos, algunos ejemplos de, de estas fuentes, ¿sí? Entonces, por aquí tengo un ejemplo que dice lo siguiente: encontrar el voltaje de fuente BS y la corriente I1 para el circuito. Para el circuito. Entonces, acá decimos que, bueno, tengo mi circuito. Mi circuito es una fuente de corriente que está suministrando un valor de 10 miliamperios, ¿sí? Y estos 10 miliamperios los está suministrando a una resistencia que es de 20 kiloohmios, ¿sí? Entonces, esta fuente de corriente, nosotros podemos determinar cuál es la tensión que está generando esa corriente, ¿cierto? Aunque el principio es que uno parte de un valor de corriente, también se puede determinar cuál es el valor de voltaje que está en sí generando esa corriente, ¿sí? Entonces, pues acá me dice que I1 es esta corriente. Entonces, esto es sencillo porque lo que le está llegando a la resistencia es la misma corriente I1, que es de 20 kiloohmios, ¿cierto? Por la dirección de la corriente, ¿sí? Entonces, en la resistencia también hay un voltaje, llamémosle Vs, ¿cierto? O más bien, para no confundirnos con el otro valor, llamémosle V1, ¿sí? Y como está en paralelo con la fuente de corriente, decimos que V1 sería igual al voltaje que está generando esa corriente, ¿sí? Que sería igual a I1 por R, ¿sí? Que en este caso serían 10 miliamperios por 20 kiloohmios, ¿sí? Y ahí se estaría generando un valor de 200 voltios. Milis por kilo se cancela, 20 por 10, 200. Ahí tendríamos 200 voltios con esta fuente de corriente. Bueno, vamos a hacer aquí otro ejemplo de las fuentes de corriente. Entonces dice encontrar el voltaje Vs, que sería ese voltaje Vsource que está generando la corriente, ¿sí? Entonces, ejemplo 2, encontrar el voltaje Vsource y las corrientes
I1, I2 para el circuito. Para el circuito. ¿Sí? Entonces acá nuestro circuito es el siguiente. Tenemos una fuente de corriente, ¿sí? Y llamémosle I, primero I, ¿sí? Esta fuente de corriente está en paralelo con una fuente de voltaje, ¿sí? Y esta corriente I se está dividiendo por la resistencia y por la fuente de voltaje, ¿cierto? Está bajando por ahí. Y me preguntan V-source, que sería el voltaje que estaría generando la corriente de la fuente de corriente, ¿sí? Entonces yo tengo que esa corriente es de 7 amperios, que este voltaje es de 12 voltios y que la resistencia R es de 4 ohmios, ¿sí? Entonces, y el punto común o el punto de tierra, ¿sí? Que tenemos ahí, ¿listo? Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos a proceder. Lo primero es que el voltaje V-source de la fuente de corriente, ese voltaje V-source está o esa corriente está en paralelo con una fuente de voltaje, ¿no? Entonces eso quiere decir que esa sería de 12 voltios, ¿sí? Porque están en paralelo. Ahora, estas corrientes, llamémosle I1 y esta I2. Entonces, por ejemplo, en el caso de I2 es supremamente sencillo porque aplicamos la ley de Ohm que dice que I2 es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Cuál voltaje le está llegando a esa resistencia? El voltaje E sobre esa resistencia, que serían 12 voltios entre 4 ohmios, ¿cierto? Esa sería, digamos, lo que vendría siendo la, em, la corriente I2, ¿sí? Entonces, en este caso, sería igual a 3 amperios, ¿sí? Ahora, para el caso de I1, podemos aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que la ley de corriente de Kirchhoff, anteriormente vista, dice que la suma de las corrientes que llegan es igual a la suma de las corrientes que salen, ¿sí? Y la suma de las corrientes que llegan, llamémosle al nodo, al punto de arriba, digamos que ese sea el punto A, ¿sí? ¿A qué es igual? Entonces yo digo que en ese punto llega I, que es la I de la fuente de corriente, y sale I1 y sale I2. Y la dirección de I1 y 2 ya no la están dando. Entonces decimos que I es de 7 amperios, ¿sí? Es igual a I1 que no la conozco, pero más I2 que la acabo de hallar. Entonces decimos que I1, ¿cierto? Sería igual a 4 amperios, ¿sí? Entonces ahí, de esa forma, podemos pues hacer este ejercicio de fuentes de corriente, ¿listo? De fuentes de corriente. Ese es el ejemplo número 2, ¿sí? Bueno, continuando acá, entonces vamos con otro ejercicio, ¿cierto? El ejercicio número 3. Ejercicio número 3 de las fuentes de corriente. Este ejercicio dice determinar el voltaje Bs y la corriente I1. Estoy aquí anotándolo en la tablet. Ya arrancamos con el ejercicio, ¿no? Aquí estoy solo anotando. Es
escribiendo este ejercicio aquí en la tablet. Listo. R1, R2, 20 voltios la fuente de voltaje, la fuente de corriente es de 6 amperios, listo. Bien, entonces ya les dejo ver aquí la tablet. Ahí, este es el ejercicio, ¿no? Determinar el voltaje V-source y la corriente I1. Tenemos que el voltaje que estaría generando esos 6 amperios, ¿no? Y I1, que es la corriente que pasa por el primer resistor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, primero vamos a determinar I1. Entonces, ¿cómo determinamos I1? Pues muy sencillo, ¿no? Digamos que este nodo que está aquí, el nodo morado es el nodo A. ¿Qué corriente está llegando al nodo A? Está llegando la corriente de 6 amperios, ¿cierto? Y por un lado eh, se va el valor de I1, ¿sí? Y por el otro lado sería otra corriente que le llamaríamos I2. Entonces ahí tenemos que hacer el siguiente análisis. Voy a mirar aquí una cosa si no me faltó algún dato aquí. Creo que no faltó ningún dato, ¿sí? Entonces aquí tengo I1, tengo la corriente que pasaría por la otra resistencia, que es I2, ¿sí? Entonces me dice que determinar ese valor. Entonces, digamos que aquí podemos irnos por varios lados. Podemos pensar en la ley de corrientes de Kirchhoff, que dice que I es igual a I1 más I2, ¿cierto? También podemos pensar en el divisor de la corriente, ¿no? También se puede pensar en ello. Entonces, regla de divisor de corriente, que nos dice que si yo quiero hallar I1, lo que pide el ejercicio es I1, ¿no? Entonces acá digo, I1 es igual a el paralelo donde se divide la corriente, que es R1 paralelo R2, ¿sí? Sobre la resistencia que le quiero saber la corriente, que en este caso es la de R1, por la corriente que llega al nodo, que es de 6 amperios, ¿sí? Entonces, de esa forma podemos determinar ese I1, o también, creo que no les había comentado, pero hay una ecuación, hay una forma del divisor de corriente que es para dos resistencias, solo para dos, que es I1 es igual a la resistencia opuesta, que es R2, sobre la suma de las dos por la corriente que llega, que es 6, ¿sí? En este caso tendríamos que sería 1 sobre un tercio, ¿no? Entonces, un tercio, ¿sí? Por 6. Entonces, esto me daría 2, ¿no? Esto me daría 2 amperios, ¿sí? 2 amperios me daría I1, ¿sí? Entonces ahí ya lo tendríamos. Pero también me están preguntando el V-source, ¿cierto? El que aparece en la fuente de corriente. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, eso lo podemos hacer de la siguiente forma. El voltaje de la resistencia 1 es igual al voltaje de la resistencia 2 porque están en paralelo. Y si ya tengo la corriente
de la primera, que es I1, y la multiplico por R1, ¿cierto? Entonces esto me da 2 amperios por R1, que es 2 ohmios, me da 4 voltios, ¿cierto? Ok, entonces yo podría determinar esto con la ley de voltajes de Kirchhoff, donde digo que hago la malla, ¿sí? Hago la malla de la siguiente manera. Yo tengo aquí mi voltaje V source, ¿cierto? Aquí tengo el voltaje de la resistencia 1, porque lo que me están preguntando es V source, que ya lo conozco, lo acabé de hallar. Y por otro lado, tengo el voltaje de la fuente de 20 voltios, ¿sí? Entonces ahí puedo aplicar lo que viene siendo la ley de voltaje de Kirchhoff alrededor del lazo, ¿sí? Que nos dice que elevaciones más caídas es igual a cero. En este caso, V source en el sentido horario, aplicando la ley en el sentido horario, tenemos que V source sería una elevación, ¿sí? BR1 pues una caída, 20 voltios una caída, y hallamos V source, que sería esto igual a cero, y decimos que V source es igual a BR1, ¿cierto? BR1 más 20 voltios, ¿sí? 20 voltios. Entonces V source es igual a 24 voltios. ¿Listo? Entonces de esa forma ya hallaríamos V source, ¿sí? Y hallaríamos la I1 de 2 amperios. ¿Listo? Entonces ahí tenemos ya nuestro ejercicio completamente finalizado, el ejercicio número 3 de las fuentes de la corriente. ¿Listo? Entonces el tema que vamos a ver a continuación se llama análisis de nodos, que es un poderoso método para análisis de circuitos basado en la ley de corrientes de Kirchhoff. Es tan poderoso como la ley de voltajes de Kirchhoff. Y es muy importante para análisis de amplificadores. Entonces vamos a proceder con este tema. Bueno, vamos a ver entonces el análisis de los nodos. Análisis de nodos. Entonces, eh, análisis de nodos o método de tensiones nodales. O método de tensiones nodales, ¿sí? Es un método que se usa para determinar se usa para determinar la tensión, entre paréntesis voltaje, de uno o más nodos de uno o más nodos. Esta técnica está basada en la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, a diferencia de las mallas, del análisis de mallas que se utiliza para determinar la corriente en las mallas y se basa en la ley de voltajes de Kirchhoff, el análisis de nodos se utiliza para determinar el voltaje en los nodos y se basa en la ley de corrientes de Kirchhoff, donde recordemos que matemáticamente la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo, la sumatoria de las corrientes que entran a un nodo es igual a la sumatoria de las corrientes que salen de el nodo, ¿cierto?
que esto ya lo trabajamos anteriormente, ¿sí? Aquí, digamos que en mallas es importante determinar qué es una malla y determinar cuántas mallas hay, ¿sí? Pero aquí en nodos, lo que es importante primeramente es determinar cuántos nodos hay en un sistema, ¿sí? Entonces, pero pues qué es un nodo, ya lo hemos venido viendo. Entonces, un nodo se define como la unión, ¿sí? De una o más ramas, ¿sí? Es un punto donde se unen una o más ramas, ¿sí? Eso es importante. ¿Listo? Para este tema siempre es importante definir el nodo de referencia. Siempre es importante definir el nodo de referencia. El nodo de referencia es el punto con potencial cero o tierra en su mayoría de veces. Con potencial cero o tierra con su mayoría de veces, ¿no? Entonces, hay otra cosa importante. Los nodos restantes, los nodos restantes tendrán un voltaje fijo, ¿sí? Con respecto al nodo de referencia. Con respecto al nodo de referencia, ¿sí? El voltaje en los nodos se mide con respecto al nodo de tierra o al nodo de referencia, ¿no? Así se mide, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Por ejemplo, aquí en este caso que está aquí, en este ejercicio, en este ejemplo 1, vamos a ver toda la metodología de cómo se trabaja, ¿no? Entonces, ejemplo 1 dice determinar el voltaje de los nodos usando usando la técnica de análisis nodal. Técnica de análisis nodal, ¿sí? Entonces, eh, pues aquí tengo el ejemplo, aquí está el ejercicio, tengo por aquí una fuente de voltaje, tengo por aquí resistencias, entonces aquí tengo el punto de tierra o referencia con potencial cero, ¿sí? Tengo la fuente E1, R1, R2, R3 y R4. Entonces, dice determinar el voltaje en los nodos. Para determinar el voltaje en los nodos, primero hay que saber cuántos nodos hay, ¿cierto? En este caso podemos observar claramente, yo les recomiendo que para cada nodo utilicen un color distinto, ¿sí? Digamos aquí tengo este nodo, llamémosle el nodo A, ¿cierto? Se coloca el nombre en los nodos primero, ¿no? Digamos aquí tengo el nodo B, ¿cierto? Y digamos que aquí tengo otro que es el nodo C. Y el nodo de tierra, el nodo D, ¿sí? Entonces en los nodos primero es determinar el número de nodos y colocar nombre a los nodos. Colocar nombre a los nodos.
nombre a los nodos. ¿Sí? Entonces, posteriormente, colocamos el subíndice B. ¿Qué es el subíndice B? Pues que yo quiero saber es el voltaje, ¿sí? El voltaje de los nodos. Eso es lo que me interesa conocer, ¿sí? Bien, el voltaje en los nodos, recuerde que se mide del nodo con respecto al nodo D, que en este caso el nodo D sería el nodo de referencia, ¿sí? Entonces otro tip es establecer el nodo de referencia. El nodo de referencia. Este nodo de referencia, que es el voltaje del nodo D, siempre será igual a 0 voltios, porque esa es la referencia, es el tierra, ¿no? En la mayoría de veces, el tierra será el nodo de referencia. ¿Listo? Ahí lo tenemos. Bien. Cuando decimos el voltaje de los nodos, ¿a qué nos estamos refiriendo? Al voltaje que hay del nodo con respecto a tierra. ¿Sí? Al voltaje que hay del nodo con respecto a dónde? A tierra. A eso nos estamos refiriendo. Esto es lo que nos está pidiendo el ejercicio. ¿Qué pasa si tú pones un multímetro del nodo con respecto a tierra? ¿Cuántos voltios marca? Es decir, quiero saber el voltaje de A, el voltaje de B y el voltaje de C. ¿Sí? A eso es que nos referimos nosotros. ¿Sí? Y para esto, para poder saber esos voltajes, es que nosotros aplicamos la técnica de análisis nodal, que se basa en la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar. Otra cosa importante, aquí estamos definiendo cómo se va a hacer todo el análisis nodal. Entonces, hay otra cosa importante y es definir las corrientes que entran y salen de los nodos. ¿Sí? Nosotros no conocemos la dirección, en este caso, ni la magnitud de las corrientes que entran y salen de los nodos. ¿Sí? Nos toca definirlas, es decir, suponer por dónde entran y salen las corrientes. Al final, el resultado será el mismo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Entonces, por nodos. Primero, parémonos en el nodo A. Yo voy a decir que en el nodo A se está conectando E1 con R1. Entonces, en ese nodo, pues yo voy a decir, tengo ramas, ¿qué corrientes entran y salen? Entonces yo puedo decir que entra una corriente, ¿sí? Pero aquí voy a hacer una aclaración del nodo A. Sucede y pasa que en el nodo A, si tú pones un multímetro del nodo con respecto a tierra, ¿qué voltaje marcará? Pues el voltaje del nodo A con respecto a tierra es el mismo voltaje de la fuente, ¿no? ¿Sí? Y eso es conocido. Ya conocemos el valor de las fuentes, normalmente nos lo da el ejercicio y lo conocemos. Entonces decimos, no, pues en el nodo A no hay que definir cómo entran y salen las corrientes porque es que ya conocemos el valor del voltaje. Ejemplo, digamos que sea 20 voltios. Entonces, 20 voltios. Ya sé que el voltaje del nodo A son 20 voltios y que el voltaje del nodo D es 0. Entonces ahí, en los nodos que le conocemos el voltaje, no hay que asumir qué corrientes entran y salen. Pero por ejemplo, en el nodo B yo no conozco cuál es el voltaje, ni tampoco lo conozco en el nodo C. ¿Sí? A esos dos nodos sí hay que establecer cómo entran y salen las corrientes. ¿Sí? Entonces yo voy a decir que en el nodo B se están conectando R1, R2 y R3. Son tres ramas, es decir, que pueden entrar dos corrientes y puede salir una.
¿sí? O pueden salir dos y entrar una. Como yo quiera lo puedo definir. Recuerden que lo que no puedo definir es que todas las tres corrientes entren o que todas las tres corrientes salgan. Eso sí yo no lo puedo definir. ¿Listo? Pues para este caso yo voy a definir que entra la corriente, llamémosle, entra la corriente I1, ¿sí? Que es la primera de la resistencia 1. Y voy a asumir que sale la corriente por la resistencia 2 y que sale corriente por la resistencia 3. Yo asumo que entra una corriente y salen dos. También hubiera podido asumir que entraban dos y salía una. Como yo quiera asumirlas estaría correcto. Igual el resultado nos va a dar lo mismo. ¿Listo? Ahora en el nodo C, como yo tampoco conozco el voltaje que hay con respecto a la Tierra, ¿cierto? Ahí también toca definir las corrientes que entran y salen. En este caso ya está entrando I3, ¿sí? Entonces, pues decir que I4 entra sería incorrecto, ¿cierto? Ahí la única opción es que I4 salga, ¿sí? Y ahí definimos las corrientes que entran y salen de los nodos desconocidos, ¿no? ¿Sí? Entonces ahí, digamos que sería como el tercer paso. Luego el tercer paso, para no perderme el circuito, voy a copiarlo y pegarlo por allá más abajo. Luego del tercer paso, eh, vamos a ver que el cuarto paso es la el cuarto paso vendría siendo la aplicación de la ley de corrientes de Kirchhoff a cada nodo desconocido, ¿sí? Cada nodo que desconocido. Entonces, en este caso, pues como les decía, nosotros sabemos que el voltaje en A es 20, que el voltaje en D es 0, pero no conocemos ni el voltaje en B ni el voltaje en C, ¿sí? Entonces, como es a cada nodo desconocido, pues vamos a aplicar primero la ley de corrientes de Kirchhoff al nodo A, al nodo B, ¿sí? Que nos dice que la suma de las corrientes que entran es igual a la suma de las corrientes que salen. En este caso, la única corriente que está entrando es I1 y las que están saliendo es I2 más I3. ¿Listo? Y si lo vemos en el nodo C, entonces decimos que la suma de las corrientes que entran, en este caso I3, sería igual a la suma de las corrientes que salen, que en este caso sería solamente que I4. La misma que entra es la misma que sale, pero igual hay que definir la ecuación para poder despejar ahorita el voltaje de B y C. Ahora bien, ahí en estas ecuaciones lo que tengo son corrientes, pero el ejercicio me está preguntando es el voltaje de los nodos, ¿cierto? Es decir, que esas corrientes que vemos más abajo nos toca dejarlas en función del voltaje, ¿cierto? Entonces, como otro paso sería dejar las corrientes en función del voltaje, función del voltaje, ¿cierto? ¿Y cómo hacemos eso? Pues sencillo, diciendo que obviamente la corriente por ley de Ohm es igual al voltaje sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces, para el nodo B, retomando la ecuación del nodo B, ¿qué decimos?
I1, ¿cierto? I1 es la corriente que pasa por R1, ¿cierto? Entonces yo digo, y eso es igual al voltaje sobre la resistencia, entonces yo digo, listo, R1, ¿cierto? ¿Cuál es el voltaje que hay en R1? Sucede y pasa que R1 es una resistencia que está en medio de dos nodos, es decir, en medio de dos voltajes, tanto el voltaje A como el voltaje B. Entonces eso quiere decir que el voltaje neto que le cae a esa resistencia será el voltaje A por diferencia de voltajes, el voltaje A menos el voltaje B. ¿Sí? Ya. Ahora, si nos vamos para I2, eso es igual a I2. I2 es la corriente que pasa por la resistencia 2. ¿Sí? Pero la resistencia 2 vuelve y juega, también está en medio tanto del voltaje B como del voltaje D. Eso quiere decir que el voltaje neto que le llega a esa resistencia será el voltaje B menos el voltaje D. ¿Sí? Pero aquí hay una ventaja y es que el voltaje D ya lo conocemos, que es ¿cuánto? 0. De hecho, en el anterior caso también hay una ventaja porque el voltaje A también lo conocemos, que es ¿cuánto? 20 voltios, ¿cierto? Finalmente nos queda solamente I3. I3 es la corriente que pasa por la resistencia 3, que es igual al voltaje sobre la resistencia 3. Pero nuevamente vuelve y juega y es que la resistencia 3 está en medio de dos voltajes, del voltaje B y del voltaje C. ¿Sí? Entonces, nuevamente el voltaje neto que le llega a R3 será el voltaje B, ¿sí? Menos el voltaje C. ¿Listo? Y ahí tenemos las tres corrientes I1, I2 e I3 expresados en términos del voltaje y la resistencia. ¿Listo? Si seguimos por aquí con la ecuación, simplemente reducimos y acá decimos que sería 20 menos el voltaje B sobre R1, ¿sí? Es igual al voltaje V sobre R2 más el voltaje B menos el voltaje C sobre R3. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta, digamos que aquí tengo una ecuación, llamémosle la ecuación 1 o del nodo 1, ecuación del nodo A mejor, no del nodo A, no sino el nodo B, ecuación del nodo B, ¿sí? Y en esta ecuación vemos que tengo el voltaje del nodo B y el voltaje del nodo C. Ahí no puedo despejar ni el voltaje del nodo B ni el voltaje del nodo C porque tengo una ecuación con dos incógnitas. Para poder hacer ese despeje 2 por 2 es necesario sacar la ecuación del nodo C de la misma con la misma metodología. ¿Sí? Entonces aquí toca organizar un poco mejor la ecuación para simplificar el despeje. Normalmente yo lo hago abriendo la fracción de la siguiente forma. Entonces yo digo que 20 sobre R1 menos 1 sobre R1 VB es lo mismo de esta zona, ¿sí? Es igual a 1 sobre R2 VB más 1 sobre R3 VB menos 1 sobre R3 VC, ¿sí? Entonces aquí vamos agrupando nuestros términos, ¿sí? Entonces yo voy a decir lo siguiente, voy a igualar todo a cero. Entonces voy a igualar todo a cero, ¿sí? Entonces digo 20 sobre R1 menos 1 sobre R1 VB menos 1 sobre R2 VB, ¿sí? Menos 1 sobre R3
VB más 1 sobre R3 VC y lo igual a 0. ¿Sí? Esto que acabo de hacer ahí es porque estoy organizando la ecuación, ¿sí? Para que quede más ordenada para el despeje. De hecho, lo voy a igualar de una vez a eh, menos 20 sobre R1, pasando 20 sobre R1 al otro lado. Menos 20 sobre R1. ¿Mm? Y ya. Entonces aquí sigue el que sigue el despeje y voy a agrupar términos. Entonces digo VB es factor común de menos 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 menos 1 sobre R3. Eso es VB. VB factor de menos 1 sobre R1 menos 1 sobre R2 menos 1 sobre R3 más VC, que sería factor de 1 sobre R3 solamente, ¿sí? Y esto sería igual a menos 20 sobre R1, ¿sí? Ya ahorita le doy valores a R1, R2 y R3, pero esto es para poder, digamos, dejar la ecuación más ordenada, ¿sí? Porque si no para el despeje se puede complicar un poco, ¿sí? Bien, entonces ahora vamos para la ecuación del nodo C, ¿sí? Entonces voy a copiar otra vez mi circuito. Por aquí abajo. Entonces aquí copio mi circuito. Ahí ya quedó copiado. Entonces aquí vamos para la ecuación del nodo C. ¿Se acuerdan que la ecuación del nodo C era que I3 era igual a I4? Y si lo dejamos en términos del voltaje, decimos que I3 es el voltaje, I3 es la resistencia 3, ¿cierto? ¿Y qué voltaje le llega a la resistencia 3? Pues el voltaje neto es el voltaje de la resta de VB menos VC. Es el voltaje de la resta de VB menos VC, ¿sí? Eso es lo que llamamos I3. Es igual a I4, que es igual, entonces la resistencia 4. ¿Qué voltaje? Entonces el voltaje C menos el voltaje D, pero el voltaje D ya sabemos que es 0, ¿cierto? Entonces ordenando esto nos queda 1 sobre R3 VB menos 1 sobre R3 VC es igual a 1 sobre R4 VC, ¿cierto? Y igualándolo a 0 me quedará algo así, entonces me quedará 1 sobre R3 VB menos 1 sobre R3 VC menos 1 sobre R4 VC pasando al otro lado, ¿no? Igualándolo a 0, ¿sí? Entonces aquí factor común, entonces digo VB es factor común de 1 sobre R3 y VC es factor común de menos 1 sobre R3 menos 1 sobre R4 y lo igualamos a 0, ¿sí? Entonces miren que aquí ya tengo la ecuación del nodo B, ¿sí? Que es esta ecuacióncita verde, y tengo la ecuación de el nodo C, que es esta ecuacióncita.
¿sí? Y ahí se nos convierte en un sistema lineal de ecuaciones de 2 por 2. Bueno, entonces acá le voy a dar valores a, a las resistencias del circuito para hacer un pequeño despeje acá y verificar. Entonces, con las ecuaciones, y le voy a dar valores. Bien, entonces voy a asumir que R1 es de 100 ohmios, que R2 es de 50 ohmios, que R3 es de 33 ohmios y que R4 es de, puede ser 150 ohmios. ¿Listo? Ya con las ecuaciones, por ejemplo la primera ecuación que teníamos acá, esta ecuación, es simplemente despejar ahí los valores de R1, R2, R3 y R4. Entonces, por ejemplo, aquí tengo VB es factor de menos 1 sobre 100 menos 1 sobre 50 menos 1 sobre 33 más VC 1 sobre 33 es igual a menos 20 sobre 100. ¿Listo? ¿Qué podemos hacer ahí? Entonces podemos sumar en fracciones y dejarlo en fracciones o pasar a decimal. El problema de pasar a decimal es que perdemos muchas décimas en el proceso. Estaba usando esta herramienta que se llama Wolfram Alpha, donde podemos hacer diferentes operaciones matemáticas. Es muy buena. Ya con Wolfram Alpha, yo aquí tengo los valores en decimal, lo voy a dejar en decimal para facilidad de las operaciones, ¿no? Entonces, esta es la ecuación 1, esta es la ecuación 1, y por otro lado tenemos esta ecuacióncita que vendría siendo la 2. Entonces la ecuación 2, bueno, no me copió nada. Voy a volver a copiar acá. Ya. Esta es la otra ecuación. Entonces acá pues hacemos la misma cuestión. VB 1 entre R3, 1 entre 33, 1 entre 33 es 0.030, ya lo tenemos arriba, ¿sí? Más VC, entonces menos 1 entre R3 menos 1 entre R4, entonces menos 1 entre R3, que es de 33, menos 1 entre R4, que es de 150, nos da un número grande en decimal y en fracción nos da 0.0369.
0.0369. ¿Listo? Y esto es igual a menos 20 entre 100, eso tiene que ser como 0.02. Eh, menos 20 entre 100, bueno, aquí está equivocado porque no es menos 20 entre 100, es igual a 0, ¿no? Listo. Entonces de esta manera nos va a quedar ambas ecuaciones, ¿sí? Esta sería la ecuación 2. ¿Listo? Ahí, como les venía diciendo desde la parte superior, es un sistema 2 por 2, ¿sí? Para despejar VB y VC. ¿Listo? Para alcanzar a hacer más ejercicios y para no demorarme tanto, voy a usar una herramienta informática para hacer el despeje, pero ustedes deben estudiar cómo resolver estos sistemas de ecuaciones lineales. Por ejemplo, este sistema se puede resolver con Kramer, con Gauss-Jordan, con determinantes, con reducción, igualación, sustitución, entre otros, es posible. La herramienta informática que voy a utilizar para hacer este despeje, inicialmente podría hacerlo en un software que se llama MATLAB, ¿sí? O también lo puedo hacer acá en otro que se llama Kramer Online, sistema de ecuaciones. Entonces por acá ustedes pueden validar que lo que ustedes hagan pues si concuerde con que lo que hagan en la parte manual concuerde con lo que da el programa, ¿no? Entonces por un lado tengo menos 0.0603 menos 0.0603 0.030 menos 0.20 0.030 0.0369 0. Resolver sistema de ecuaciones. Al final me dan unos números grandotes. Me dice que VB es igual, voy a anotar aquí los valores. VB es igual a 82.000 entre 34.723 y que VC es igual a, creo que esto es 200.000 entre 104.169. Entonces aquí en Wolfram miramos cuánto es el valor decimal. 82.000 dividido entre 34.723. Me dice que es 2.36 voltios. Aquí voy a anotar el valor. Y el otro valor son 200.000 o 200 exponente a la 3 dividido entre 104.169. Dice que es 1.91 voltios. Listo. Entonces volviendo acá, ahí tengo los valores, ¿sí? Y son los voltajes de los nodos que se me solicitan, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer para validar las ecuaciones? Podría eventualmente reemplazar en una ecuación, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, en la ecuación del nodo C. En esta ecuación del nodo C, aquí me equivoqué, en esta ecuación del nodo C, entonces lo que puedo hacer es reemplazar, ¿no? Y recordemos que el nodo C, al nodo C le llega una corriente y sale la misma corriente, ¿cierto?
Entonces aquí lo tenemos, aquí a este lado, y 3 igual a I4, entonces decimos VB menos VC, o sea 2.36 y 3, ¿no? 2.36 voltios menos 1.91 voltios sobre R3, y R3 es 33 ohmios, es igual a 2.36 voltios, mentiras, 1.91 voltios entre R4, y R4 es 150 ohmios. En nuestro poderosísimo Wolfram Alpha, entonces voy a hacer aquí el cálculo: 2.36 menos 1.91, esto me da 0.45 entre 33, da 0.00, da 13.63 miliamperios, es igual a 1.91 voltios dividido entre 150. Da 13, da 12.7 miliamperios. Digamos que ahí estamos teniendo una pérdida de decimales. Si lo hubiéramos hecho en fraccionario, pues digamos que el tema da mucho más parecido, ¿no? A 13.6. Bien. Entonces de esa manera tenemos este primer ejercicio de los nodos, ¿sí? Y tenemos este ejercicio de nodos. Aproximadamente igual, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, mmm, partiendo de esto, déjame un segundito, por favor. Vamos a revisar otro ejercicio. Este ejercicio que estaba aquí era con fuente de voltaje, pero a estos ejercicios de nodos, ¿sí?, también podemos hacerlos con fuentes de corriente si queremos, ¿sí? También es posible. O combinar fuentes de corriente con fuentes de voltaje y viceversa, ¿sí? Por aquí tengo uno, por aquí en mis cosas voy a revisar uno así bien interesante. Aquí hay uno bien interesante que tiene fuente de corriente y fuente de voltaje, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí ejercicio 2. Entonces, ejercicio 2 de nodos. Entonces, hallar el voltaje en los nodos para el siguiente circuito, ¿sí? Entonces el circuito consta de una fuente de corriente, una resistencia, otra resistencia por acá, otra
por aquí así como en vertical, en diagonal, otra por acá, otro acá, fuente de voltaje, ¿sí? Y de esa forma es. El punto de tierra o de referencia. Y aquí tenemos, ¿no? Entonces decimos listo. Y es un valor de 5 amperios. Estas 2 ohmios, 2 ohmios, 9 ohmios, 7 ohmios, 2 ohmios, 4 ohmios y 20 voltios. 20 voltios es E1 y los valores de las resistencias R1, R2, R3, R4 y R5. ¿Listo? Entonces dice hallar el voltaje de los nodos. Entonces recuerden que lo primero es establecer los nodos que hay. Entonces voy a ponerle color a cada nodo. Entonces por aquí tengo un nodo, ¿no? Que se conecta en el nodo verde. Y R1, y R1 y R2. Tengo otro nodo que se conecta en el otro nodo. En este de aquí, que es como rosadito, se conectan R2, R5, R3 y R4. Tengo otro nodo, pongamos el color azulito. En este nodo de aquí se conecta R5 y R4. Y finalmente tenemos el nodo de referencia o de tierra, aquí gris. Entonces, ¿qué se conecta? Abajo se conecta I, R1, R3, R4 y la fuente de 20 voltios. Ah, y me falta otro nodo. Lo voy a colocar color amarillo. Tengo el nodo donde se conecta la fuente de voltaje con la resistencia, con la última, que le falta el nombre, que es R6, que es R6, ¿sí? Que es el nodo donde se conecta esa con la de 20 voltios. Entonces, si ustedes lo analizan, tengo 1, 2, 3, 4, 5 nodos. Bien, tengo el verde, ¿sí? Entonces a cada nodo le digo que le quiero calcular su voltaje, el voltaje del nodo A, el voltaje del nodo B, el voltaje del nodo C, el voltaje del nodo D, voltaje del nodo D, el voltaje del nodo E, pero el voltaje del nodo E, como es el nodo de referencia, es cero. Si ustedes lo analizan, hay otro nodo que también conocemos. Nosotros conocemos el voltaje de aquí con respecto a tierra, ¿cierto? Conocemos el voltaje del nodo D, que es 20 voltios. Acuérdense que el voltaje en los nodos se mide con respecto a la tierra. Entonces decimos que el voltaje del nodo es conocido, que es igual a 20 voltios. ¿Sí? Quiere decir que solamente tenemos tres nodos desconocidos, que son A, B y C. ¿Sí? Entonces decimos listo, número de nodos es igual a 1, 2, 3, 4, 5 nodos. A, B y C son nodos desconocidos que toca calcular esos voltajes. ¿Sí? Voltaje desconocido, 20 voltios.
voltaje es conocido, que es 0 voltios. Quiere decir que esto nos va a convertir en un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿sí? Y ahí vamos. Entonces, ahora vamos a definir el sentido de las corrientes, es decir, vamos a definir qué corrientes entran y salen de esos nodos que debemos determinar sus voltajes. Entonces, empecemos con el nodo A. En el nodo A veo que hay 3 conexiones, o sea, 3 ramas, y R1 y R2. Yo puedo decir que 2 corrientes salgan y una entre, ¿sí? Ya sé que hay una corriente que está saliendo, que es la de la fuente de corriente. Esa dirección no la puedo cambiar, esa dirección sigue siendo em, hacia abajo, ¿no? Me toca R1 y R2. Yo voy a decir que R1 salga, o sea, que esta corriente que pasa por R1 salga, le llamo I1. Y le voy a decir que la de R2 entre. Y le voy a llamar I2. ¿Sí? Bien. En el nodo E tengo conectadas 4 cosas. Quiere decir que puede entrar una corriente y salir 3, 2 corrientes y salir 2, porque hay 4 conexiones. Yo defino hacia qué dirección quiero que vayan. Yo voy a decir, bueno, yo voy a decir que la de R3 salga, ¿sí? Entonces I3 salga. Voy a decir que la de I7 también salga, ¿sí? Y la de R5 voy a decir que entre. Entonces, la de R5 voy a decir que es I5 que entra, ¿sí? Entra una corriente y salen 3. Es lo que voy a asumir. Y en el nodo C, simplemente voy a decir que una entre, que es I6, y salga la I5. Básicamente la que entra es igual a la que sale. Entonces aquí yo digo que I6 entra y sale I5, ¿sí? Bien, entonces en ese orden de ideas, eh, después de definir el sentido de las corrientes que entran y salen a los nodos, ahora sí vamos a un paso que es supremamente importante, que es aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada nodo, ¿sí? Entonces voy a copiar esto, lo pego por aquí abajo para no perder el hilo del circuito, lo pego aquí y empezamos. Entonces, ley de corrientes de Kirchhoff para el nodo A. Al nodo A le está entrando una corriente que es I2, no entran más, I2 es igual a la suma de las que salen, que es I más I1. Acuérdense que la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia. Me toca dejarlo en función del voltaje y la resistencia. Si yo digo I2 es la que pasa por la resistencia 2, ¿no? Ok. Y el voltaje que hay en esa resistencia es el voltaje de B y el voltaje de A, ¿no? En este caso, como la dirección es de derecha a izquierda, ¿sí? La resta queda VB menos VA. Si la corriente fuera de izquierda a derecha, sería VA menos VB, como en los casos anteriores. Pero aquí sí es así porque eh, aquí sí es así porque va de derecha a izquierda. Esto es igual a I, que es 5, más I1, que es la de R1, y el voltaje entonces sería, viene de A, entonces VA menos VE, ¿sí? Pero VE es 0. Y aquí ya tengo esta primera ecuación, aquí simplemente la ordeno,
digo que 1 sobre R2 por VB menos 1 sobre R2 por VA es igual a 5 más 1 sobre R1 por VA, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos esta ecuación, ¿sí? Voy a seguirla arreglando. Entonces, esto nos va a quedar de la siguiente forma. VA es factor común de menos 1 sobre R2 menos 1 sobre R1 más VB factor de 1 sobre R2, ¿cierto? Igual a 5. Bien, de esa manera tenemos la ecuación del primer nodo, que es el A. Y ahorita reemplazamos, vamos a pasar a la ecuación del otro nodo, que es la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B. En el nodo B tenemos una corriente que entra y tres que salen, ¿no? Entonces la que entra es I5, que entra es igual a la suma de todas las que salen, que es I2 más I3 más I7, ¿cierto? En este caso decimos que I5 es la que pasa por R5, el voltaje de la resistencia 5 es VC menos VB sobre R5 es igual a I2 que es el voltaje de la resistencia 2, que es VB menos VA sobre R2 más I3, que es el voltaje de B menos E, pero recuerden que E es 0, entonces queda VB sobre R3 más I7, que es VB menos E, pero E es 0, entonces queda VB sobre R7, sobre la R4. ¿Sí? Listo. Entonces, en ese orden de ideas decimos I5. Entonces I5, que es la que entra, ahí solamente tengo que ordenar. Entonces digo 1 sobre R5 por VC menos 1 sobre R5 por VB es igual a 1 sobre R2 por VB menos 1 sobre R2 por VA más 1 sobre R3 por VB más 1 sobre R4 por VB. ¿Sí? Ahí lo único que hice fue abrir las fracciones. En este caso, ¿no? Entonces vamos a verificar pues que haya quedado bien. Listo, ahí parece que quedó todo ok. Entonces ahora solamente agrupo términos semejantes y dejo lista la ecuación, ¿no? Y aquí hay una cosa importante, y es que acuérdense que conocemos también el nodo A, ¿no? El D. Sí, pero el D todavía no lo hemos utilizado. Entonces esto me queda BC, A, B y C, ¿no? Entonces yo digo aquí, VA es factor común de menos 1 sobre R2, listo, más VB, que es factor común de
menos 1 sobre R5. Dame un segundo, voy a verificar algo acá para no irla a embarrar. Entonces me queda VA, factor común de menos 1 sobre R2, ¿sí? Más VB, aquí lo voy a hacer de la siguiente manera. VB, para no irme a equivocar, entonces VB factor de 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4 y este lo pasa a sumar más 1 sobre R5. Entonces quedarían los B todos positivos, el A negativo y el C. Entonces el C nos quedaría así como está, ¿no? Pero lo voy a igualar a cero todo, ¿no? Entonces, como lo voy a igualar a cero, menos 1 sobre R5 por VC, o más VC, factor común de menos 1 sobre R5, ¿sí? Y esto sí queda igualado a cero. Entonces voy a verificar a ver si quedó bien. VA, factor de menos 1 sobre R2. VB, factor de 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4, paso este al otro lado, más 1 sobre R5, más VC, paso hacia restar, menos 1 sobre R5 igualado a 0. Ahí quedó todo muy bien, ¿no? Listo. Esta es la ecuación del nodo B. Y me faltaría solamente la ecuación del nodo C, ¿no? Entonces copio aquí para no perder el hilo del circuito. Copio aquí. Y entonces la ecuación del nodo C es la corriente que entra es I6 es igual a la que sale, que es I5. La corriente que entra I6 es la que está en medio del voltaje de 20 y de C. Entonces dijo 20 voltios menos VC sobre la resistencia 6 es igual a I5, que es VC menos VB entre R5. Y ahí ya lo dejo ordenado. Entonces digo 1 sobre R6. Bueno, aquí sería 20 voltios entre R6 menos un sexto, 1 sobre R6 de VC es igual a 1 sobre R5 de VC menos 1 sobre R5 de VB. ¿Sí? Listo. Entonces ahí es simplemente ordenar B, C, ¿sí? Igualar todo a 0. Entonces voy a decir que voy a decir lo siguiente, voy a decir que 1 sobre VB es factor común de 1 sobre R5 pasándolo al otro lado, ¿sí? Más VC, factor común de menos 1 sobre R6 menos 1 sobre R5 y el igualo a menos 20 voltios sobre R6. Entonces ahí ya me queda la ecuación del último nodo y ya tengo un sistema que se conoce 3×3, ¿sí?
Bueno, entonces ya tengo el sistema 3×3, ¿sí? Y pues simplemente podríamos reemplazar, ¿no? Voy a volver a copiar el circuito y las ecuaciones. Entonces copio aquí el circuito por un lado, ¿sí? Copio el circuito y las ecuaciones. Entonces puedo empezar. Voy a copiar la ecuación, la primera, esta, ¿dónde está la primera? Así sí es, la ecuación del nodo A, lo copio acá, ¿sí? Voy a volver un poquito más pequeño el circuito. Mm, y subo esto acá. Bien. Entonces la ecuación del nodo A me queda que es VA factor de menos 1 sobre R2, que es 2, menos 1 sobre R1, que es 2, más VB 1 sobre R2, que es 2, igual a 5. Bien. Entonces esta que está aquí, menos un medio es menos 1. Entonces VA por menos 1, ¿cierto? Más VB por un medio, que es 0,5, es igual a 5. Y esta es la ecuación del nodo A, ¿sí? Ahora con el nodo B. El nodo B es el más largo, ¿no? Es el grandote este. Todo esto. Es harta cosa. Entonces el B, que es el grandote, esto es igual, ¿no? Igual a 0. Entonces este grandote, decimos, esta es la ecuación del nodo A, esta es la del nodo B, ¿no? Entonces esta, señorita de acá, decimos VA menos 1 sobre R2 es menos un medio, o sea, menos 0,5, más VB, que es 1 sobre 2, más 1 sobre R3, que es 9, más 1 sobre R4, que es 7, más 1 sobre R5, que es 2, más VC, factor de menos 1 sobre R5, que es menos un medio, o sea, menos 0,5, y se iguala a 0. Entonces aquí ya nos toca entrar a sumar. Como arriba lo dejé en decimal, aquí abajo también lo voy a dejar en decimal. Y con nuestro poderosísimo Wolfram alfa voy a sacar aquí todo el valor.
Entonces decimos, son en total 4 fracciones. Hicimos 1 entre 2, un noveno, para saber el valor exacto, un séptimo y un medio. Dice que es 79,63 avos, o sea 1.2539. Ya. Más VC, factor de menos 0,5, es igual a 0. Esta es la segunda ecuación, que es la del nodo B, y me hace falta una, que vendría siendo la del nodo C, que es esta última. Entonces aquí la cuestión va así, ¿no? Ahí está la del nodo B que acabamos de hacer, solamente que lo pasé a fracción, de fracción a decimal, con Wolfram alfa, del nodo B. Y la del nodo C, entonces la del nodo C es esto, ¿sí? Que es VB menos 1 entre R5 es menos un medio, o sea, no, 1 entre R5 es un medio, ¿no? Entonces 0,5 más VC menos 1 entre R6 menos 1 entre R6 es menos un cuarto. ¿Sí? Menos 1 entre R5 que es menos un medio. Esto es igual a menos 20 entre R6. Entonces esto nos da menos 20 entre R6 menos 20 entre 4. Esto da 5 menos 5. Entonces esto queda VB factor de 0,5 más VC menos un cuarto es menos 0.25 menos 0.5 es menos 0,75 igual a menos 5. Esta es la última ecuación, que es la del nodo C. Entonces ahora lo último que nos falta hacer es despejar este sistema 3×3, ¿sí? Ustedes en casa y en las evaluaciones utilizarán método de Kramer, Gauss-Jordan o cualquiera de estos métodos para despejar los nodos, que es VA, VB y VC, ¿sí? En este momento yo lo voy a hacer con la herramienta informática para avanzar. Entonces, para avanzar lo voy a hacer con la herramienta informática que está aquí, ¿cierto? Nuevamente voy a colocar la matriz de 3×3 y aquí coloco la primera ecuación, o sea la del nodo A, que es menos 1, VB da 0.5, en la primera ecuación VC vale 0 y se iguala a 5. La segunda ecuación, VA vale menos 0,5, VB vale 1.2539, VC vale menos 0,5 y se iguala a 0. En la tercera ecuación no hay VA, VB vale 0,5, VC vale menos 0,75 y se iguala a menos 5. Esto que hace este programa, como indico, lo deben ustedes estudiar de acuerdo a los métodos vistos en álgebra lineal. Listo, entonces aquí tenemos todos nuestros voltajes, ¿sí? De hecho hay un voltaje
que es el voltaje del nodo A, que nos da negativo. Hay otro voltaje que nos da positivo, que es el del nodo B, y el del nodo C también da positivo. Entonces, si pasamos esto a nuestro poderosísimo Wolfram alfa, nos da menos 4,37. El del nodo A. El del nodo B nos da 25.000 entre este valor .24 voltios, y VC nos va a dar finalmente 7,5 voltios, ¿sí? Entonces aquí podemos ver nuestros valores, ¿sí?, finales de VA, VB y VC, ¿sí? Entonces recuerden que se puede comprobar en alguna ecuación. Se puede comprobar en alguna ecuación. Vamos a mirar en esta ecuación a ver cómo quedó el asunto. Entonces decimos que VB da 1,24, esto por 0,5, más VC que da 7,50 por menos 0,75, ¿sí? Y esto me dice que es igual a menos 5. Entonces el poderosísimo Wolfram alfa, vamos a hacer esa operación rápidamente. 1,24 por 0,5 más 7,5 por menos 0,75, y esto nos da menos 5,00. Menos 5,005 es aproximadamente igual a menos 5, ¿cierto? Menos 5,00 es igual a menos 5, quiere decir que nos quedó bien, que efectivamente sí son los voltajes de esos nodos, ¿sí? Entonces en el nodo C podemos observar, ¿sí?, que hemos calculado bien esos voltajes. Bueno, en todos los nodos, porque se cumple el sistema de ecuaciones lineales. ¿Listo? Entonces, ya para finalizar, para practicar los temas vistos en esta clase, deben realizar los talleres que están en la plataforma para practicar para la prueba. Entonces, les deseo que pasen una excelente y feliz tarde y que estén muy bien.